Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de videoconferencias sobre temas médicos de alta especialidad para este 2018. Tendremos como invitados a diferentes expertos de nuestro instituto con temas de mucho interés. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios vía correo electrónico a través de la cuenta canaliner@hotmail.com. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Juan Carlos Vázquez García, médico neumólogo con alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir. Actualmente se desempeña como director de enseñanza de nuestro instituto. Cuenta con una amplia experiencia en el tema que hoy abordaremos, por lo que nos expondrá RENACE, la Red Nacional de Espirometría y un Programa Nacional de Detección de la EPOC. A continuación, le cedemos la palabra. Muchas gracias. En los siguientes minutos trataré de presentarles lo que es una parte fundamental del programa PAERI, que es específicamente lo que corresponde a la detección de POC y la red de espirometría, que es un proyecto muy ambicioso a nivel nacional y que pocos países tienen, muy pocos, un programa de detección, y bueno, eso es lo que estamos tratando de cambiar en México. Básicamente hay 3 puntos que les quiero comentar en los siguientes minutos. Muy brevemente retomar algunas información como antecedente, lo que implica establecer un programa de detección de POC y por supuesto lo que consideramos que es un reto mayor, que es cambiar el escenario del acceso a la espirometría, que es la prueba fundamental para el diagnóstico. La parte alarmante es que la mayor parte de los pacientes que tienen EPOC no están correctamente diagnosticados, aún en etapas muy graves, como estos resultados del estudio Platino. Una cuarta parte de los pacientes con obstrucción muy grave, recuerden que tienen FEV1 abajo de 30%, no tenían diagnóstico, y eso es un dato muy preocupante, al lado de que casi el 90% de los pacientes no tienen diagnóstico. La razón principal de esto es el uso de la espirometría. Platino es un estudio de base poblacional con más de 5,000 sujetos, y vean ustedes la frecuencia con la que se encontró el uso de espirometría previa, no más del 11.5%, y aún los fumadores tenían una baja frecuencia de haberse hecho una espirometría previamente. El subdiagnóstico es un problema mundial, no es un problema exclusivo de los países pobres o en desarrollo. Esto fue recientemente evaluado, es un análisis de los estudios epidemiológicos, los datos de Platino y Prepocol están incluidos, y son los resultados de 44 ciudades de 27 países. Y vean ustedes, esta línea lo que les muestra es el subdiagnóstico en relación a la prevalencia de las enfermedades. La prevalencia está ajustada para el límite inferior normal, por lo cual se espera que tengan una baja frecuencia de falsos positivos, y el promedio global es de 81.4%. Los países de América Latina están en estos rangos y México tiene 81.6%, que es muy cercano al promedio. Entonces es un gran problema mundial. Es un problema que es muy interesante analizar porque no sabemos exactamente qué pasa. Vean, este es el programa de detección de POC, se podría decir que empezó después del Long Health Study en Estados Unidos, en los 90, y los resultados de espirometría del NHANES 3 en los 80s y 90s. Y vean ustedes, el subdiagnóstico de la enfermedad obstructiva hace 20 años era de 71%, y esto fue lo que llevó a los programas de atención primaria de tratar de detectar la enfermedad a este nivel. Y después de 20 años, interesantemente, el subdiagnóstico sigue siendo el mismo en NHANES 2007-2012, sigue siendo sin cambio 72%, entonces es algo que es importante analizar qué es lo que sucede. Yo voy a tratar de revisar con ustedes algunas de las consideraciones que creemos deben abordarse. Y esta imagen lo que les muestra es el subdiagnóstico en atención primaria en 3 estudios típicos, de Canadá, en medicina primaria. Y vean ustedes, estos son estudios de detección, case findings, en atención primaria, y vean cómo la prevalencia de detección de POC en atención primaria cuando se dirige es cerca del 20%. Hay uno de México, de Rafa Laniado, y vean, es muy parecido. O sea, si ustedes buscan en población de alto riesgo con espirometría EPOC, lo que van a encontrar es 1 de cada 5 pacientes que refieran.
Y esto se ha reproducido muy recientemente en 4 países de América Latina, que es el estudio PUMA, y vean, también es muy consistente. Entonces es una información muy consistente, es prevalente la enfermedad, es altamente prevalente en atención primaria si la buscan dirigidamente, y la detección solo depende de una información clínica básica y de la implementación de espirometría. Pero para establecer programas de escrutinio o de detección, que no son exactamente lo mismo, un programa de escrutinio es abierto, como la búsqueda de algunos cánceres. Un programa de detección es dirigido, y es lo que en investigación se llama case finding. Ustedes no lo hacen abierto a la población, sino es un estudio dirigido, o son pruebas que deben hacerse por solicitud médica. O sea, debe haber un médico que valora a los enfermos, que valore su riesgo de padecer la enfermedad y por lo tanto requerir las pruebas diagnósticas. Lo que se tendría que preguntar, ya sea para un programa de escrutinio o detección, son estas preguntas fundamentales. Si la enfermedad es un problema de salud pública, y esto es lo que consideramos para EPOC, por supuesto, ¿existe alguna intervención que reduzca su morbilidad y mortalidad? Esto es algo que hay que analizar, porque las intervenciones no necesariamente impactan, no lo sabemos con precisión, pero muy probablemente. Tenemos una población de alto riesgo. La prueba es de bajo riesgo y muestra validez para el diagnóstico. Bueno, la prueba que se recomienda implementar, que es la espirometría, pues es el estándar de oro, que más queremos. Y por supuesto existen intervenciones costo efectivas. La intención de establecer un programa de detección es cambiar esta parte en la detección de las enfermedades. Este es el modelo clínico. Esto es el inicio de la exposición y daño, el inicio de la afectación que podrían diagnosticar, que no necesariamente es detectable, y luego cuando empieza la detección de la enfermedad. En espirometría y en EPOC sería cuando la caída de la función pulmonar alcanza los niveles por debajo de la normalidad, que no quiere decir que haya caído poco o mucho, simplemente es que es detectable. Y es donde podrían establecer un programa de detección. En un programa, en una condición clínica normal, hasta que hay un impacto en la vida del enfermo, que pues en EPOC es, por supuesto, como en otras enfermedades, muy largo, pues las personas pueden perder la mitad de su función pulmonar y no darse cuenta, y entonces el diagnóstico es muy retrasado. Y aquí estaría todavía más grave, los casos muy graves, una condición mucho más lamentable. Y por supuesto, esto impacta probablemente en la sobrevida y en la calidad de vida de los individuos. En un programa de detección o de escrutinio, lo que esperan es disminuir esto. Esto aplica más al escrutinio, pero si están hablando de POC muy grave que no está detectado, o grave, pues entonces es en realidad otro escenario, ¿no? Es más bien suplir lo que no se hace en condiciones médicas habituales. Hay otras consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Por supuesto, el costo de inversión y el costo de gasto corriente de establecer los programas de detección. Los costos de confirmación, o sea, hay pruebas de escrutinio que no son definitivas y los individuos que se detecten tienen que entrar a otro proceso de diagnóstico. El costo del tratamiento, si detectan más tempranamente, será más largo y hay más casos, pero también eso puede reducir otros costos, como los de hospitalización, que suelen ser mucho más caros que los de atención y prevención. Y por supuesto, el costo de los falsos positivos es muy importante. En un programa de detección y de escrutinio, es muy importante que los falsos positivos sean el menor número posible, porque tienen un costo mayor y un impacto también importante. O sea, clasificar a una persona que no está enferma de enferma es muy relevante, y luego el invertir el proceso, decirles que no están enfermos, puede costar mucho más, y eso hay que considerarlo. La espirometría, ya propiamente hablando de POC y asma, que no es muy diferente, es comparable a muchas de las pruebas que consideramos de escrutinio o detección, las más básicas. Aquí les puse 2 ejemplos, la presión arterial y la glucemia. Tiene exactamente el mismo papel, es una prueba diagnóstica, es necesaria para valoración médica, se requiere cierto entrenamiento e implementación, es muy accesible para los pacientes, es muy fácil de hacer, es lo que quiero decir, pero es poco accesible. El costo pues no es tan alto, es más caro que esto, pero no es tan alto. Pero es una prueba que se usa muy poco, aún antes del tratamiento, que es una cosa muy llamativa. Es difícil pensar que algún médico prescriba un medicamento hipoglucemiante o un antihipertensivo sin hacer
las mediciones, pero eso sí sucede en las enfermedades respiratorias. O sea, muchos pacientes están tratados sin estar propiamente diagnosticados. El doctor Pérez Padilla ya mostraba algunos de estos datos. Miren, los programas formales de escrutinio en México, y aquí les pongo 3 ejemplos que él también ya mencionaba: el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino y la infección por VIH. La EPOC por sí sola produce más muertes que estos 3 juntos. Estos 3 tienen un programa formal de detección. Vean, miren, por ejemplo, esto es muy reciente. Yo encontré que hace poco que tenemos cerca de 689 mastógrafos en México y cuesta el más barato por ahí de $200,000, el más barato. Que sería bueno que tuviéramos 1,000 o más, por supuesto. Pero vean ustedes, esto es un problema de gestión, no de dinero, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, si nosotros podemos poner 200 mastógrafos en México, pues no es lógico que no tengamos espirómetros, que son mucho más baratos que las pruebas de detección. Y bueno, pues es el problema de gestión. El costo-beneficio en relación a la detección. Este es un análisis de los datos de atención primaria de Estados Unidos. Es un estudio de 10,000 adultos seguidos en el primer nivel. 6,500 tuvieron indicación de espirometría. El costo de la detección fue este. Y bueno, en realidad se detectaron un número menor y pocos se beneficiaron de exacerbaciones. Pero esto no es cuestión, les puede parecer mucho para pocos casos, pero no lo es. En realidad el derecho a la salud es un derecho humano y constitucional en la mayoría de los países. Entonces debería estar disponible. Entonces, en un programa de detección de POC no puede considerarse de escrutinio, tiene que ser un programa dirigido, basado por supuesto en primer nivel, enfocado a individuos de alto riesgo. Esta parte es fundamental. Si no tienen acceso a espirometría de calidad, no espirometría ni espirómetros, es espirometría de calidad, no se puede tener un programa confiable. Y se tienen que ajustar algunos procesos de diagnóstico. Por ejemplo, no deben enfocarse en casos muy limítrofes que pueden tener una proporción alta de falsos positivos o enfermos poco afectados que no tengan mayor beneficio del tratamiento más allá de las medidas preventivas. Entonces tienen que establecer valores menores de FEV1 o FBC que podrían ser como no más de 60 o 70%. Esto les reduce los falsos positivos, como les decía, y la indicación de medicamentos. Y por supuesto, es muy importante establecer programas paralelos. El programa no puede estar establecido solamente en espirometría. Por ejemplo, debería implementarse paralelamente un programa contra tabaco. Vean ustedes la efectividad de establecer un programa en relación a los factores de riesgo. Esto es también de datos de platino. Y si ustedes seleccionan de acuerdo a la edad, los síntomas tabaco y el grado de tabaquismo, pueden encontrar más casos, ¿no? Esto se parece al 20% de atención primaria. ¿Cuál sería el modelo lógico de implementar? Por supuesto, basado en primer nivel de atención. Ya vimos que se puede detectar un gran número de casos, 1 en cada 5 de alto riesgo, en la población que es de más riesgo, por supuesto. Y los programas de atención paralela, la cesación tabáquica y, por supuesto, el programa de detección que estaría basado en espirometría. Esto es un gran trabajo porque implica todo un proceso de selección de equipos, de vigilancia, de entrenamiento, que hace que la adquisición del equipo en realidad sea lo más barato. Todo lo más caro es todo el proceso que tienen que integrar y, por supuesto, el mantenimiento del programa a largo plazo con todo lo que esto implica. Y para terminar en la parte de revisión, quiero retomar algunos puntos de la espirometría, que esto consideramos que es el reto mayor que hay que vencer. La espirometría es una prueba muy interesante, ustedes la conocen, todos ustedes la conocen, es una prueba muy vieja. Los primeros espirómetros son en realidad de alrededor del 1800. Este es el espirómetro de Hutchinson, que fue el que lo incorporó en la parte clínica, pero hubo otros, por supuesto, antes. Y bueno, la era moderna que ha facilitado mucho la realización de la prueba. Si la comparan con otros métodos diagnósticos, también lo decimos con frecuencia, la publicación de Hutchinson, que es 50 años después de los primeros espirómetros, es casi 50 años antes de la radiografía y casi 60 antes del electrocardiograma, pero se usa mucho menos. Y una gran limitación de la espirometría es que por muchas décadas, prácticamente hasta los 90, se consideraba una prueba de especialidad o de neumólogos. Miren ustedes, estos son 2 revisiones del acceso a espirómetros en atención primaria. Solo hay 3 países de América Latina muy parecidos. Este es Brasil, no se alcanza a ver. Y este es un estudio más reciente de médicos neumólogos o de atención primaria o pediatras de acceso
a la India como de manera longitudinal en 2 cortes, 2005 y 2013. Y vean ustedes, aún los especialistas respiratorios, el uso de la espirometría no es tan generalizado como pensaríamos. Por supuesto, es muy bajo a otros niveles. Esto es cuestionable cuando los espirómetros tecnológicamente se han vuelto muy accesibles. Son mucho más económicos y fáciles de usar, cada vez más simplificados. Y lo que tenemos que preguntarnos es qué tanto saben nuestros médicos de espirometría antes de intervenir. Este es un estudio reciente, bueno, analizado recientemente, pero la información es de hace unos 5 o 7 años. Y miren, este es un programa de educación en médicos de atención primaria. Son 1.343 médicos que completaron un curso de 5 horas de 30 estados del país, y vean lo que contestaban, o sea, qué método preferían para el diagnóstico de POC, y solamente 37 daban la respuesta correcta. Esta no es tan mala, pero vean otras posibilidades diagnósticas. Seguimos pensando que el diagnóstico es clínico o incluso gasométrico. Si ustedes dedican 5 horas, que esto se puede hacer ahora en línea, y que lo van a ver muy pronto en los proyectos del instituto y de la sociedad, pero si un médico completa 5 horas de atención a espirometría esto es una interpretación práctica, ¿no? Es darle una espirometría a un médico y que diga si tiene obstrucción grave, y vean, esto era antes del estudio, del curso, y esto es después del curso. Entonces solo requiere un poco de educación, y la realidad de la espirometría en realidad es terrible. Miren, yo solo les voy a poner un ejemplo, no solo de atención primaria, de atención secundaria. Esta es la tesis de un colega que se graduó hace unos años, cuando no era obligatoria la graduación universitaria, ya hace unas décadas, y decidió obtener su tesis gratamente, y revisó los casos de POC en un hospital general, que es el Hospital General de Zona, que es uno de los 2 hospitales de Tehuacán. Tehuacán tiene una población de 324,000 habitantes, hay 2 hospitales de 100 camas, el del IMSS, y él encontró 540 pacientes con EPOC, 160 por humo de leña, mujeres, pero solo 7% tenían espirometría. Y los pacientes tienen que viajar a la ciudad de Puebla, más de 130 kilómetros, porque la espirometría se considera una prueba de tercer nivel. Por cierto, el doctor Sandoval está en Tehuacán porque él es de Tehuacán, si no, no habría neumólogo en Tehuacán, por cierto. Y esto es algo que también ya hemos descrito, que la proporción de neumólogos es muy baja, y por lo tanto, si no hacemos estrategias mejor definidas y dirigidas a la educación y a la detección, pues no vamos a ser eficientes. Recuerden que además de que somos muy pocos neumólogos, la mitad están en el área metropolitana. Esta es una estimación muy gruesa de lo que tendríamos que hacer para detectar. Aquí pongo, por ejemplo, la mitad del EPOC en 5 años. Tendríamos que abordar algo como 5 millones de habitantes en México, que serían como 5 millones de espirometrías, por supuesto. Si fueran 5 años sería 1 millón por año, y tendrían que tener algo así como 200 centros que estuvieran haciendo 20 pruebas al día, si fuera así de pizarrón, ¿no? En la práctica no es así. Y el doctor Salas ya describió lo que gratamente se pudo implementar gracias al CENAPRESE, que fue la implementación de PAERI, el Programa de Acción Específica para Enfermedades Respiratorias e Influenza en el primer nivel, que aborda en el primer nivel de atención de la Secretaría de Salud Federal 2 enfermedades agudas y 2 enfermedades crónicas, que es el asma y el EPOC. Y el programa de detección de POC y la red de espirometría, que le hemos llamado la RENAS por sus siglas, Red Nacional de Espirometría, pues se ha tomado como un pilar fundamental para el diagnóstico de POC, y después continuarlo con los procesos de prevención y de tratamiento en el primer nivel de atención. Y pretendemos que sea un modelo de implementación de diagnóstico y de atención. Esto se conjuntaron, la verdad, muchas cosas muy afortunadas. La primera vez que fuimos a evaluar el implementarlo en la Ciudad de México, en la Ciudad de México acababa de comprar 70 espirómetros. Entonces, y aquí esto fue hace 2 años, la Ciudad de México lanzó un programa de atención de dolor torácico en primer nivel para detección temprana de infarto, y nos encontramos que 70 de sus 140 electrocardiógrafos tenían espirómetro. Y entonces pues lo integramos, y la tecnología actual es muy amigable. Si bien esto no se requiere en espirometría, lo pueden tener. Miren, esto es un centro de salud en Polanco. También hay centros de salud en Polanco, aunque no lo crean. Y esto es urgencias.
aquí en el instituto. Entonces ustedes pueden ver en tiempo real una espirometría. Entonces, en realidad no necesitan tanta integración, pero bueno, puede hacerse de esta manera. Entonces, a partir del 2005 empezamos a integrar los centros de salud, empezando por la Ciudad de México. Es un programa que se presentó desde sus inicios y se gestionó con la industria farmacéutica y nuestros amigos lo han tomado muy bien. Y hemos tenido algunas donaciones muy significativas. Pudimos empezar el programa en el estado gracias a una donación generosa de GSK, que nos donó 40 espirómetros en 2016, y Behringer nos ha donado 10 este año. Son las primeras donaciones que esperamos que sigan por muchos años, y Astra nos está confirmando una donación muy significativa también. Miren, otra cosa importante, nos hemos enfocado mucho en el entrenamiento. El entrenamiento de espirometría es muy variado. Estos son algunos de los estudios más significativos, los de investigación, el telemedicina de España o uno muy reciente de Guyana. Y si se fijan, el entrenamiento es muy variable, desde 4 horas hasta 5 días. Nosotros manejamos un programa de 2 días, que fue el que se introdujo a platino. Pero en realidad lo que es la clave para el diagnóstico es una espirometría de calidad, y esto depende del seguimiento, no del entrenamiento nada más. ¿Okay? El entrenamiento es solo una parte de ello. Si no hay un programa de seguimiento, yo aquí les pongo los estudios con buenos resultados. Los estudios que no cumplen con seguimiento permanente tienen resultados muy bajos en espirometría de calidad. ¿Cuál es el modelo? Bueno, es muy importante seleccionar la tecnología adecuada que les permita la comunicación, la adecuada selección. Esto es muy diferente a lo que hacemos en el instituto, porque los centros de salud tienen muchos programas, y cuando uno va a los centros de salud, no, ahora se les ocurrió otro programa, ¿no? Entonces, hay que buscar la gente apta, que sea entusiasta, que esté interesada. Entonces, esto es algo que hace Senaprece. Y el entrenamiento lo hemos modificado sustancialmente. Ahora tenemos una fase de implementación y capacitación de 3 etapas. Hay un curso inicial que nos permite evaluar estos grupos. Si no pasan esta etapa, no pasamos a mayor trabajo, porque esto es un gran trabajo. Esto implica un curso inicial presencial, luego un seguimiento y demostrar que pueden llevar el programa y la implementación de espirometría. Luego tienen un entrenamiento completo cuando demuestran esta parte, que es el equivalente al curso de espirometría del instituto de 2 días. Y después tienen otro seguimiento, y prácticamente unos 6 a 9 meses después el centro se puede certificar como un centro acreditado de detección de POC, con un programa permanente de seguimiento, de control de calidad e interpretación centralizada desde el INER. Entonces, esto es algo que hemos venido estableciendo y que ha tenido buenos resultados. Miren, aquí les muestro los datos del primer año. Integramos 9 estados inicialmente, que son la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California Sur, Morelos y Sonora. En la fase 1 de entrenamiento lo han completado 172 enfermeras y médicos de 52 centros de atención primaria y 18 hospitales. Fase de entrenamiento y acreditación del nivel 2 ha sido completada por 15 personas, y de hecho ya tenemos 2 centros completamente acreditados que ya han completado toda la fase y que ya están en etapa de diagnóstico. Miren, estos son los centros que tenemos. Recuerden que es la primera etapa, el primer año. Por supuesto tenemos más actividades hacia el centro del país, es más amigable, pero también tenemos centros en la parte más remota. Muchos de estos centros están conectados, como les decía ahora. O sea, no solo es la prueba, es todo lo que implica, que es la capacitación, la integración, y eso es lo que creemos que es un modelo mucho más eficiente. 5 de estos centros están en feria de espirometría este día y esta semana y tal vez la próxima, como un proceso de difusión. A este corte ya se habían hecho casi 2.400 pruebas, que también incluyen entrenamiento y control de calidad, pero vean, de pacientes casi 1.000, y la detección de obstrucción pues es cercana al 20% que veníamos revisando en otras publicaciones. Y bueno, ya para terminar, solo unos comentarios finales. El subdiagnóstico de POC es enorme. Esto es consecuencia de un pobre acceso a la espirometría en buena parte, pobre uso y pobre manejo clínico de la misma. Implementar la espirometría para la detección de POC en el primero y segundo nivel de atención puede ser la mejor estrategia, por supuesto. Solamente con espirómetros adecuados, control de calidad, entrenamiento estandarizado y supervisión continua se puede asegurar una espirometría de buena calidad que le sea
útiles para el diagnóstico. Y yo, para terminar, pues no quiero dejar de agradecer a lo que ha hecho posible esto, por supuesto, a nuestros colegas y amigos de Senaprece, bajo liderazgo del doctor González Roldán, el director, Martín Castellanos, que nos acompaña, y Robert Camargo, que es el líder del proyecto. En el instituto, el doctor Salas tuvo a bien poner en su programa de trabajo telemedicina, que está, y darnos esa responsabilidad. Margarita, que como ella dijo, sea fuera de un tour, es una friega, diría yo, perdón, pero andar por todo el país, para los dos, porque me deja solo. Rosaura, que ha sido el motor, ella empezó como becaria de la sociedad en el programa, ahora ya es la jefa de educación continua, y nuestra Master Technician Elisa, que ha trabajado muchos años conmigo, que es experta en espirometría y otras pruebas de función pulmonar, y que ellas han tomado sobre sus espaldas todo el programa de capacitación y seguimiento. Y por supuesto a la sociedad, que es la responsable de la gestión ante la industria farmacéutica, de la organización y administración de todas las donaciones, particularmente la doctora Mejía, que ha tenido a bien seguir el programa, el licenciado Gustavo Giraldo, que es incansable, y a todo el staff. Y por supuesto no sería posible, todo esto no hubiera sido posible en esta primera etapa sin las donaciones y el apoyo que esperamos en este primer año y medio, de nuestros amigos de la industria, que los invitamos. Queríamos que vieran los resultados iniciales, queremos que los que no se han adherido se adhieran. El proyecto tiene los datos numéricos, las estimaciones, parece mucho dinero, pero no lo es. Entonces, en realidad estamos hablando de un programa muy ambicioso de muchos años, y estamos seguros que cualquier donación, sobre todo de espirómetros, pues va a tener un gran impacto, por supuesto. Y con eso yo termino. Muchísimas gracias.